¿Sabías que el poder del rosario puede multiplicarse si lo rezas de una forma específica antes de la Semana Santa? El Padre Pío, conocido por su profunda devoción a la Virgen María y su amor por el Santo Rosario, reveló secretos espirituales que no todos conocen. Para él, rezar el rosario no era un simple acto de piedad, sino una verdadera batalla espiritual, un arma contra el mal y un puente directo con el cielo. Pero también afirmaba que hay momentos del año, como los días previos a la Semana Santa, en los que este rezo adquiere una fuerza espiritual aún mayor si se hace con el corazón bien dispuesto, con recogimiento profundo y bajo ciertas actitudes que lo elevan a otro nivel. Este vídeo revelará esas enseñanzas del Padre Pío que pueden transformar tu manera de orar y tu vida. Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño acto de fe. Si tú también deseas que el poder del rosario se multiplique en tu vida y proteja a tu familia en estos días santos, escribe en los comentarios con fe: María, acompáñame con tu luz esta Semana Santa. Este sencillo gesto, unido a una intención sincera, puede abrir puertas espirituales que hoy no imaginas. Acompáñanos hasta el final del vídeo para descubrir cómo, según el Padre Pío, tu rosario puede ser más poderoso que nunca si lo rezas con el alma despierta y el corazón unido a Dios. Para el Padre Pío, el rosario no era una simple práctica devocional ni una repetición de oraciones aprendidas de memoria. Era, más bien, una espada espiritual, un arma invencible contra las tinieblas que amenazan al alma y al mundo. En múltiples ocasiones lo llamó mi arma, y no era una metáfora poética, sino una convicción profunda nacida de la experiencia. En su vida diaria, el rosario era parte esencial de su jornada, tan imprescindible como respirar. Lo rezaba en medio del dolor, de la enfermedad, de las largas horas de confesión y en sus momentos de contemplación. Lo sostenía entre sus manos con la certeza de que, al hacerlo, invocaba a la Virgen como escudo y guía en la lucha contra el mal. Su relación con el rosario era tan íntima que muchos testigos aseguran que jamás se le vio sin él. Ya fuera entre los dedos, en el bolsillo de su hábito, o colgando discretamente, el rosario acompañaba a cada paso de su misión. Decía que quien reza el rosario con devoción no está solo nunca, porque la Virgen camina con él. Para el Padre Pío, cada Ave María era una rosa espiritual ofrecida a la Madre de Dios, y cada misterio una contemplación que acercaba el alma a los pasos de Cristo. Lejos de verlo como algo monótono o rutinario, lo vivía con intensidad, con lágrimas, con profundo recogimiento. Y enseñaba que cuando el alma se une al rosario con fe, el cielo se inclina para escuchar. Él no solamente recomendaba rezarlo, sino que insistía con vehemencia en no abandonarlo jamás. Decía que en tiempos de oscuridad espiritual, de confusión o tentación, el rosario era la cuerda que conectaba el alma con la luz. Lo consideraba especialmente necesario para los laicos, para las familias, para los jóvenes que eran atacados por un mundo cada vez más frío y materialista. El rosario, afirmaba, purifica los pensamientos, protege el hogar y consuela los corazones heridos. Es un medio por el cual la Virgen actúa con poder en la vida de quienes le confían su protección. De ahí su fervor en invitar a todos a hacerlo parte de su vida diaria, sin excusas ni retrasos. El Padre Pío tenía una certeza muy clara: el rosario salva almas. Lo había visto actuar en los momentos más difíciles, tanto en su vida como en la de sus hijos espirituales. En sus cartas y consejos, animaba a no subestimar su poder. Rezar el rosario es colocar la vida entera en manos de María, decía, y quien se pone bajo su manto jamás será vencido por el mal. En muchas ocasiones, incluso, recomendaba rezar varios rosarios al día, especialmente en momentos de lucha o sufrimiento. Para él, no existía forma más directa de fortalecer la fe, de acercarse a Dios, y de recibir la gracia necesaria para afrontar cualquier batalla espiritual.
El Padre Pío veía en el rosario una forma de permanecer en oración continua. No todos podían asistir a misa diaria o retirarse a la contemplación, pero todos podían, en medio de sus tareas, repetir las oraciones del rosario y meditar sus misterios. Así, incluso el trabajo se convertía en plegaria, y el alma se mantenía unida al cielo. Por eso, su consejo constante era: no lo dejes nunca. Si estás triste, reza el rosario. Si estás enfermo, reza el rosario. Si estás en paz, reza el rosario. Porque en cada Ave María hay un susurro de la Virgen, y en cada misterio, una luz para el alma. El Padre Pío enseñaba que hay tiempos litúrgicos en los que el alma está más expuesta, tanto a la gracia de Dios como a los ataques del enemigo. Entre ellos, la Semana Santa ocupa un lugar central. No solo porque es el momento en que revivimos el sacrificio supremo de Cristo, sino porque es también un tiempo de batalla espiritual más intensa. Los días previos a la Semana Santa, según el Padre Pío, eran cruciales para la preparación del alma. Es entonces cuando se define si esa semana será un verdadero encuentro con el misterio o simplemente una tradición vacía. Y en esa preparación, el rosario se convierte en una llave maestra que abre las puertas a la conversión profunda. Decía que en los días previos al Triduo Pascual, el alma necesita mayor recogimiento, mayor silencio interior y un ejercicio más profundo de contemplación. El rosario, en ese contexto, no solo se convierte en una oración, sino en un entrenamiento del alma para vivir los misterios de la pasión con el corazón despierto. Meditar los misterios dolorosos, por ejemplo, permite que el alma se acerque al sufrimiento de Cristo con mayor sensibilidad. Rezar con conciencia en estos días activa en el interior una chispa de amor más puro, una compasión más real y una humildad más sincera. Para el Padre Pío, esa disposición del corazón multiplica el efecto del rosario en el espíritu. Él aseguraba que en los días santos, el mal también se agita con mayor intensidad. Por eso, rezar el rosario antes de la Semana Santa es levantar un muro de protección, no solo personal, sino familiar. Lo llamaba un escudo de luz que disuelve las sombras, especialmente aquellas que intentan entrar al hogar por medio de la distracción, la apatía o el pecado. En sus consejos espirituales, decía que no hay arma más fuerte que un rosario rezado con fe en vísperas del sacrificio de Cristo. Porque en ese momento, el alma se dispone como María al pie de la cruz, presente, entregada, fiel. Rezar el rosario antes de la Semana Santa, entonces, no es solo una práctica recomendable, es una preparación vital. Es vestir el alma con el manto de la Virgen para acompañar a Jesús en su camino al Calvario. Es meditar, orar y ofrecer con el corazón encendido, sabiendo que cada palabra pronunciada con devoción se une al sufrimiento redentor del Hijo de Dios. El Padre Pío insistía en que una sola oración hecha con amor y fe en estos días tiene un valor inmenso a los ojos de Dios, porque nace del deseo sincero de consolar a Cristo en su pasión y de responder con amor al amor que nos salvó. Cuando el Padre Pío hablaba del rosario en este contexto, lo hacía con una urgencia serena. No era fanatismo ni exageración, era fruto de una experiencia vivida desde la cruz. Enseñaba que quien reza el rosario con el alma abierta en los días previos a Semana Santa, no solo se prepara para vivir los misterios santos, sino que permite que Dios obre maravillas en su vida. Así, el rosario no se convierte solo en preparación, sino en transformación. Y quien lo abraza con fe en este tiempo, encontrará que su Pascua no será una fecha más, sino una verdadera resurrección interior. El Padre Pío siempre insistía en que las oraciones más poderosas no son necesariamente las más largas o repetidas, sino aquellas que brotan de un corazón verdaderamente dispuesto, humilde y recogido. Antes de comenzar el rezo del rosario, él recomendaba preparar el alma como quien se dispone a entrar en el lugar más sagrado del templo.
Esta preparación interior comienza con el silencio. No solamente el silencio exterior, sino el del corazón. Es necesario callar el bullicio de las preocupaciones, el ruido de la prisa, las voces del mundo que distraen y dividen. Entrar en el rosario, decía él, es como entrar en conversación íntima con la Virgen, y a ese encuentro no se puede llegar con el alma agitada. Otra de las actitudes que el Padre Pío consideraba esenciales para multiplicar el poder del rosario era la fe. No basta con repetir las palabras si no se cree en el poder que encierran. Cada Ave María, cada misterio, es una proclamación de la presencia viva de Dios actuando en la historia. La fe es lo que convierte una oración en un puente entre el cielo y la tierra. Por eso, él rezaba cada rosario con la certeza de que su plegaria tocaba el corazón de la Virgen, y que esa oración, ofrecida con amor, tenía la capacidad de sanar almas, convertir corazones, proteger familias y derrotar al enemigo espiritual. La fe es la chispa que enciende el fuego de la gracia en cada cuenta del rosario. La humildad era otro pilar en la preparación que enseñaba el Padre Pío. Para que el rosario tenga poder, el alma debe reconocerse necesitada, pequeña, dependiente de Dios. No se trata de rezar desde la autosuficiencia, sino desde la pobreza espiritual. El humilde ora con mayor profundidad porque sabe que todo lo recibe por gracia. Y María, en su infinita ternura, se acerca de forma especial al alma que reconoce sus límites. El Padre Pío decía que no hay rosario más fuerte que aquel rezado por una persona rota, arrepentida, con lágrimas en los ojos, pero con la esperanza viva en el corazón. También recomendaba que, antes de iniciar el rosario, se ofreciera una intención clara y se hiciera un acto de entrega. No solo se trata de pedir, sino de confiar, de abandonarse a la voluntad de Dios. Rezar el rosario no es un acto mágico, sino un ejercicio de fe que transforma a quien se entrega de verdad. Por eso, el alma que se dispone correctamente ve frutos, porque ya no reza por rutina, sino como quien suplica, agradece y confía. El Padre Pío enseñaba que cuando se reza con un propósito santo, con caridad en el corazón, y con abandono en Dios, la oración se eleva como incienso agradable y toca el corazón del cielo. Prepararse para rezar bien el rosario es también preparar el cuerpo y el ambiente. El Padre Pío aconsejaba hacerlo en un lugar digno, sin distracciones, con el rosario bendecido en la mano, y si es posible, acompañado de una imagen de la Virgen o del crucificado. Esta disposición externa ayuda a enfocar el alma. Rezar de rodillas o con respeto corporal no es exageración, es signo de reverencia. Y esa reverencia prepara al espíritu para entrar con más profundidad en cada misterio. Porque para el Padre Pío, un rosario bien rezado no solo cambia el entorno, cambia el alma, la eleva, la purifica y la fortalece. Aunque el rosario es una oración poderosa, el Padre Pío advertía que su eficacia espiritual puede disminuir cuando se reza de forma descuidada o sin conciencia. Uno de los errores más frecuentes que él corregía en sus hijos espirituales era rezar de manera mecánica, dejando que la boca repita palabras mientras el pensamiento vuela a 1000 lugares distintos. Decía que el rosario no es un canto repetido sin sentido, sino un diálogo profundo con el cielo. Cuando se reza sin atención, sin meditar los misterios, sin amor, la oración pierde su fuerza. No es que deje de tener valor, pero no toca el alma con la misma intensidad ni penetra tan profundamente en el corazón de Dios. Otra falta común que debilitaba el poder del rosario, según el Padre Pío, era la prisa. Muchas personas, queriendo cumplir con su rosario diario, lo recitaban de forma apresurada, como si se tratara de una obligación más en la agenda. El santo decía que cuando se reza así, se corre el riesgo de transformar una oración sagrada en una costumbre vacía. Aconsejaba, en cambio, tomar el rosario como un momento de paz, como un oasis en medio del día,
sin acelerar las palabras ni desviar la intención. El rosario, rezado con calma, incluso si se tarda más, es infinitamente más valioso que uno recitado como una carrera sin dirección. El Padre Pío también alertaba sobre otro error: rezar el rosario sin comprender lo que se está meditando. Los misterios del rosario son episodios de la vida de Jesús y María que contienen verdades profundas para la vida espiritual. Cuando no se reflexiona sobre ellos, se pierde la riqueza que esos misterios ofrecen. Por eso él aconsejaba hacer pausas, imaginar la escena, meterse en el Evangelio y dejar que cada misterio ilumine una parte de la propia vida. Meditar con el corazón despierto transforma el rosario en una experiencia viva, donde cada decena es una fuente de luz y sabiduría. También corregía a quienes usaban el rosario como último recurso, solo cuando había un problema. Decía que, aunque Dios en su bondad siempre escucha, la oración no debe nacer solo de la necesidad, sino del amor. El rosario debe ser una práctica constante, una forma de vivir en comunión con María y Jesús. Si se recurre a él únicamente en los momentos de crisis, se pierde su dimensión educativa, formativa y transformadora. El Padre Pío lo consideraba una escuela del alma, donde el creyente aprende a confiar, a obedecer, a perseverar, y sobre todo, a amar con mayor profundidad. Advertía que otro error es no perseverar. Hay quienes comienzan con entusiasmo, pero lo dejan al poco tiempo. El rosario da frutos a los que lo hacen con fidelidad. Por eso animaba a no dejarlo, incluso si se siente sequedad o cansancio. Rezar cuando no se quiere es un acto de amor puro. Y en ese amor escondido, silencioso y constante, se esconde el verdadero poder del rosario. El Padre Pío, con la sabiduría que le daba su vida de oración y su experiencia como confesor de miles de almas, aseguraba que el rosario bien rezado, especialmente antes de Semana Santa, podía producir frutos verdaderamente extraordinarios. No se trataba solo de consuelos emocionales o momentos de paz fugaz, sino de transformaciones profundas del alma. A través del rosario, el alma comienza a ver la vida de Jesús y María como un espejo donde se reflejan sus propias batallas, heridas, esperanzas y caídas. En esa contemplación constante de los misterios, Dios actúa silenciosamente, curando, fortaleciendo, iluminando y guiando el camino hacia una vida más santa. Numerosos testimonios recogidos a lo largo del tiempo, especialmente de personas cercanas a la espiritualidad del Padre Pío, hablan de conversiones repentinas, reconciliaciones familiares, protección frente a peligros y renovaciones interiores que no tienen explicación lógica. Él decía que cuando el rosario se reza con el corazón, el infierno tiembla, el alma se eleva y el cielo se abre. En los días previos a Semana Santa, cuando el mundo recuerda la pasión y muerte del Salvador, el rosario actúa como una preparación mística que limpia el corazón, afina la conciencia y nos coloca, junto a la Virgen, al pie de la cruz, listos para vivir la Pascua no como una fiesta más, sino como una experiencia viva de resurrección. El Padre Pío también hablaba del impacto del rosario sobre la familia entera. Decía que cuando una persona en el hogar lo reza con fe, especialmente en tiempos santos, esa oración alcanza a todos los miembros de la familia, incluso aquellos que están lejos de la fe. La Virgen no se limita a bendecir al que reza, sino que extiende su manto sobre toda la casa. Muchos padres, madres y abuelos han experimentado cómo el simple acto de perseverar en el rosario ha sido la semilla que, con el tiempo, ha hecho germinar conversiones, paz familiar y una nueva apertura a Dios. El rosario transforma no solo a la persona, sino al entorno entero donde esa fe se cultiva. Uno de los frutos más hermosos que el Padre Pío atribuía al rosario bien rezado antes de Semana Santa era la claridad interior. A través de esta oración, el alma comienza a ver con más nitidez que debe corregir, perdonar o cambiar. El rosario limpia los ojos del alma,
Permite discernir la voluntad de Dios y fortalece para cumplirla. A las puertas de los días más sagrados del año, este fruto es esencial. Porque no se trata solo de entender los misterios de Cristo con la mente, sino de vivirlos con el corazón dispuesto. Y el rosario, cuando se reza con fe, entrega y constancia, prepara esa tierra fértil donde Dios puede hacer nuevas todas las cosas. El Padre Pío nos mostró con su vida que el rosario no es solo una devoción más, sino una forma de permanecer unidos a Jesús y María en todo momento, especialmente cuando nos acercamos a la Semana Santa. Si quieres vivir estos días con el alma despierta, protegida y en paz, comienza por tomar el rosario entre tus manos con humildad, fe y amor. No esperes a sentirte listo. Empieza donde estás, como estás, y deja que la Virgen te lleve de la mano hasta los pies de la cruz. Luego, a la alegría de la resurrección. El rosario no transforma mágicamente la realidad, pero sí transforma tu corazón, y cuando el corazón cambia, todo empieza a cambiar. Si sientes que este mensaje ha tocado tu alma, te invito a escribir en los comentarios con fe. María, acompáñame con tu luz esta Semana Santa. Será tu primer paso hacia una vivencia más profunda de estos días santos. Suscríbete a Reflexiones del Padre Pío para recibir cada semana contenido que te acerque más a Dios, fortalezca tu fe y te recuerde que nunca estás solo. Recuerda las palabras del mismo Padre Pío. Reza el rosario y reza siempre. Es el arma para estos tiempos. Que esta Semana Santa encuentres en el rosario el camino que te una aún más al corazón de Cristo.